Estado democrático. Permítanme referirme a la autonomía mediante un ejemplo. En una familia, los padres se encargan de la manutención de sus hijos y cuando estos llegan a cumplir los 18 años de edad, no significa que automáticamente ellos ya son independientes, se manejan por sí mismos, porque solamente la independencia, la autonomía la podrán tener cuando ya trabajen y tengan sus propios recursos al percibir un sueldo. ¿Por qué? Porque ya no se dependen económicamente de los padres. Es lo mismo que ocurre con el Poder Judicial. No es posible que siendo un poder, al igual que el Poder Legislativo y el Ejecutivo, sea menoscabado. Precisamente, este proyecto busca que el Poder Judicial sea independiente y no dependiente del Ejecutivo, para una adecuada atención a los justiciables, se logre materializar al 100% el Plan Nacional de la Descarga Procesal, la creación de los juzgados de paz letrado en las zonas altoandinas, la lucha contra la inseguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, creación de más órganos jurisdiccionales en procesos inmediatos, de flagrancia y anticorrupción. Además, en materia civil, familia, contencioso administrativo, laboral, comercial, tributario. En este sentido, también es necesario recordar que por justicia también se debe incrementar las remuneraciones de todo el personal jurisdiccional y administrativo, tantos años postergados, para equipararlos a los sueldos de los otros funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. Las unidades de flagrancia son de extrema necesidad para la actual coyuntura, así como la implementación del expediente judicial electrónico, a fin que la justicia sea más rápida, predictible y oportuna. No es posible que el Poder Judicial presente su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo para sustentarlo ante el Congreso, pero es el Ministerio de Economía quien lo modifica a su antojo. Es decir, el Poder Ejecutivo lesiona arbitrariamente la autonomía del Poder Judicial, limitando el servicio de justicia con el propósito de tener un Poder Judicial sumiso. Y eso ningún peruano lo puede permitir. Está de por medio la seguridad jurídica. Eso tiene que cambiar, pues se soslaya que el servicio público de justicia es un derecho fundamental y una obligación de parte del Estado orientado a establecer mecanismos de tutelas de los derechos a través de los órganos y procedimientos que permitan que los conflictos que se originan en la sociedad encuentren un cauce de solución civilizado, efectivo y oportuno. El Ministerio de Economía, al imponer el presupuesto al Poder Judicial, pone en peligro su adecuado funcionamiento. No hay una infraestructura adecuada. Se alquilan viviendas para juzgados que no sirven para ello. La falta de mobiliario y materiales es muy común. Por ejemplo, la falta de papel y tóner es una cosa común que muchos jueces tienen que coger de su peculio. Y como han visto, trabajadores también, porque como han visto en el video, es un trabajador quien compra su propio taladro para poder coser los expedientes. No es posible que esto suceda. Igualmente, es pertinente destacar, como bien ya lo ha señalado los distinguidos vocales supremos que nos acompañan, ¿no?, que ya existen sentencias del Tribunal Constitucional. La sentencia recaída en el expediente 04 del 2004, del 31 de diciembre del 2004, declaró fundada la demanda interpuesta por el Poder Judicial. En consecuencia, interprétese que es competencia del Poder Judicial presentar su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo, sin que éste lo modifique para su posterior sustentación ante el Congreso. Sentencia suscrita por los tribunos Alba Orlandini, García Tomás, entre otros distinguidos magistrados. Finalmente, quiero pedirles, colegas congresistas, a nombre de mi familia judicial, porque actualmente me encuentro de licencia cívica para ejercer el presente cargo, que desde aquí legislen garantizando la independencia económica del Poder Judicial, como es en otros países,
Y recuerden que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, démosles al Poder Judicial lo que le toca, lo que le corresponde. No podemos seguir así. Recuerden, si queremos resultados distintos, hagamos las cosas diferentes. Este Congreso está marcando una pauta. Le dicen populista porque está al lado del pueblo. La justicia emana del pueblo y es para el pueblo. Justicia desde el Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora congresista María Teresa Cabrera. Creo que ha quedado bastante claro la ponencia del Poder Judicial, que de alguna manera usted lo está sustentando, avalando, reforzando como congresista de la República, además como ex jueza y como magistrada de dicho Poder del Estado. Ahí no ha terminado el rol de oradores, entonces damos paso a la batería de preguntas que puedan hacer, o comentarios, observaciones, los ilustres colegas parlamentarios. Así que, si quiere la palabra, es el momento adecuado, oportuno, para poder de alguna manera hacerlo y dirigirse, como siempre ha sucedido, con el mayor de los respetos a los señores, tanto miembros del Poder Judicial como la propia doctora María Teresa Cabrera. Muy bien. Bueno, antes de agradecerles, veo que todo ha quedado bastante claro. Doctor Costa, por favor, adelante con esta Costa, adelante, con todo aprecio. Gracias, presidente. Saludar al presidente de la Corte Suprema y al doctor Romero, que lo acompaña, y al doctor Mariano Fucho, gerente general. Ni política ni políticamente. Ellos dicen que ya cumplen con eso. Si no les afecta económicamente, políticamente explotando, que aprovechando. Sí, adelante. Sobre, digamos, un poco sobre la historia de la Constitución del 79. Como ha recordado el doctor Lecaros, la Constitución del 79 en su artículo 238 establece que se asignará no menos del 2% del presupuesto de gastos corrientes del gobierno central. Como, digamos, según he podido ver, no es el 2% del presupuesto general de la República. No sé si hay, digamos, una diferencia entre ambas afirmaciones. Esa es la primera pregunta. La segunda es, si recordarán ustedes, yo no he tenido tiempo de revisar el diario de debates, ¿no? De la Constituyente, ¿cómo es que se llegó a esa cifra del 2% de los gastos corrientes del gobierno central? Ya nos dijo el doctor Lecaros que sirvió como un referente y que cuando el 93 se adopta una nueva constitución, se había llegado muy cerca de esto que sería más bien una meta más que una obligación, ¿no es cierto?, todos los años. Entonces, la segunda pregunta tiene que ver, sería bueno, más que pedirle esa información al presidente de la Suprema ahora, si, digamos, esto sirvió como una aspiración y a lo largo de los años el presupuesto se fue acercando a ese 2%, o si en efecto, digamos, la decisión de incorporar esto en la Constitución obligó a que el presupuesto aprobado en el Congreso, de común acuerdo con el Poder Ejecutivo, se acercara en efecto todos los años a esa cifra. Esa es una segunda pregunta. Y en tercer lugar, ¿cómo calculan ustedes el 4% que exigirían o que proponen, digamos, en este presupuesto? ¿Cómo han llegado a esa cifra, ¿no? Y si no sería mejor hablar
de un presupuesto para el sistema de justicia que incluyera, por ejemplo, también a la Fiscalía, también a la Academia Nacional de la Magistratura y eventualmente al sistema penitenciario, ¿no? Que son parte del sistema de administración de justicia, o cuando menos, aunque el sistema penitenciario es parte del Ejecutivo, pero los órganos constitucionalmente autónomos, es decir, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Academia, quizá, ¿no? Parece interesante, presidente, esta idea de asignar al Poder Judicial como órgano autónomo, independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que son los órganos que participan en la elaboración del presupuesto. Pero creo que en todo caso, si se adoptara una decisión de ese tipo, habría por supuesto que recoger las opiniones de los otros poderes y además, digamos, contar con un estudio que nos permitiera objetivamente estimar las necesidades actuales, razonables también, porque si le pedimos a cada sector o a cada órgano constitucionalmente autónomo que nos dé su presupuesto, por supuesto que va a ser mucho mayor del que recibe y el que se puede asignar. Entonces tendría que, si se va a, digamos, establecer una meta, tendría que hacerse sobre la base de un estudio que permita, ¿no es cierto?, establecer las necesidades actuales y futuras. Pero en todo caso, presidente, algunas preguntas iniciales. Yo no había tenido tiempo de prepararme para esta reunión, pero sí decir que me parece más interesante tratar de definir un porcentaje del presupuesto. Me parece que es más razonable que del PBI. Y el antecedente al que se refirió el doctor Borea es la Constitución del 79, y en la Constitución del 79 precisamente es un porcentaje del presupuesto y no del PBI. Me parece más realista hacerlo de esta forma, ¿no? En todo caso, esas son algunas de las preguntas y algunos de los comentarios iniciales, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Gino Costa, por su intervención. Sí, congresista Mirta Vázquez me ha pedido el uso de la palabra y con todo aprecio, como siempre, se lo estoy dando. Así que, congresista Mirta Vázquez, por favor, adelante. Gracias, señor presidente, por su intermedio, saludar a nuestros invitados y también plantearles algunas interrogantes, ¿no? Justamente cuando hemos estado discutiendo el tema del derecho a la salud y la posibilidad de que se le coloque un porcentaje en la Constitución, muchos constitucionalistas nos hablaron de la dificultad técnica que tiene señalar un porcentaje específico en la Constitución para cubrir determinado derecho, ¿no? Sabiendo que la justicia, la salud son temas fundamentales, digamos, que se debe priorizar, pero justamente había esa discusión técnica. Ustedes han podido rastrear, supongo, si hay otros países que dentro de la Constitución colocan un porcentaje, por ejemplo, para el sector de justicia. Entonces, y cuántos son esos porcentajes, digamos, ¿no? Preguntar un poquito esos antecedentes en algunos otros países. Lo otro es, también está en relación a lo que preguntaba el congresista Gino Costa respecto al tema de cómo es que se está pensando este 4%, para qué necesidades, porque está claro que se necesita para infraestructura, para el tema de seguro, modernización, inclusión, temas informáticos y adaptarlos al tema de la justicia, pero se está pensando para qué otro rubro, sueldos de personal, qué es lo que se ha pensado cubrir con estos presupuestos, cuáles son las necesidades que se cubrirían. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Mirta Vázquez. Si algún congresista tuviese algún aporte, pregunta, duda, observación, este es el momento final para poder hacerlo.
Muy bien. Antes de pasar a las respuestas del presidente de la Corte y los demás distinguidos invitados que han hecho uso de la palabra, la presidencia, voy a hacer un pequeño comentario y una pregunta al final. Eh, yo soy el proyectante a nombre también de mi bancada Alianza para el Progreso sobre un proyecto, digamos, parecido de reforma constitucional del artículo 7 que se ha empezado a tocar ya hace algunas semanas, y hay un predictamen y se sigue debatiendo sobre justamente que el Estado destine el 6% del Producto Bruto Interno al sector salud, no solamente por el COVID, sino por todas las incapacidades presupuestarias que ha demostrado el Estado para poder, digamos, no estar desprevenido para este tipo de pandemias, enfermedades o situaciones en general que se presentan en la vida cotidiana, ¿no? El sistema de salud ha colapsado, no ahora, hace muchos años, y no solamente por el tema de la pandemia, ahora se ve de manera descarnada, gráfica, pero esto ya tiene años y no décadas, ¿no? Y la OCDE ha señalado de que para que el Perú sea parte, miembro exclusivo de la OCDE, se debería, digamos, destinar por lo menos el 8% del Producto Bruto Interno al sector salud. El Producto Bruto Interno, no el Presupuesto General de la República. Y la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud han señalado de que no menos del 6% del Producto Bruto Interno al sector salud debería destinar al Estado bajo responsabilidad presupuestaria, ¿no? Porque claro, a lo mejor esto se señala en la Constitución y es declarativo y no se cumple, como ustedes bien han dicho. Yo considero que hay 4 sectores que en la Constitución, lamentablemente por resultados de inoperancia, ineficiencia y olvido sobre todo, deberían estar estipulados, y no como desarrollo constitucional, porque sino que así lo merecen, que debería tener un porcentaje mínimo de la torta, ¿no? Que es el sector salud, el sector educación. Hay un proyecto, un predictamen sobre lo mismo, parecido, destinarse un porcentaje del Producto Bruto Interno también al sector educación, al sector salud no menos del 6%, al sector educación no menos del 6%, al sector justicia, que ustedes representan, y que no es solamente el sector del Poder Judicial, sino el sector justicia en general, un porcentaje, y a la seguridad ciudadana. O sea, hay 4 ejes, hay 4, digamos, sistemas o sectores que debería priorizarse el Estado peruano. En este orden, salud, educación, justicia y seguridad ciudadana. Y lamentablemente esto no existe. Y claro, muchos colegas dirán, bueno, pues, pero ¿qué pasa si se le destina y al final de cuentas las autoridades no hacen caso? Para eso está el Congreso de la República en su labor de fiscalización y control para hacer cumplir bajo responsabilidad de aquellos que incumplen las normas constitucionales. Y entonces la pregunta es la siguiente, porque efectivamente el artículo 39 de la Constitución Política, la Carta Fundamental de la Torre, de la Constitución del año 79, decía lo siguiente, a la letra, artículo 39, Constitución de 1979. En cada ejercicio se destina para educación no menos del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto del gobierno central. El presupuesto del gobierno central se refería al presupuesto general de la República. Ya la Constitución del 79 se hablaba de que no menos del 20% el presupuesto general de la República al sector de educación. 20% probablemente constituía el 7 u 8% del PBI. Y cuando ustedes hablan de 4%, se entiende el presupuesto general de la República, vendría a ser alrededor del 1.8, 1.6 del PBI. Entonces la pregunta es, ¿ustedes consideran de que está bien esta fórmula, que sea presupuesto general de la República y no Producto Bruto Interno, como ya lo aconsejan las organizaciones mundiales, no solamente de salud, sino también de educación y de justicia? Eso es punto 1. Y punto 2, yo reconozco que si bien este es un tema presupuestario, y adelanto que en su momento seguramente estaría a favor de este proyecto de ley que ustedes están presentando, pero ¿no creen que también hay irresponsabilidad de algunos
las personas administrativas, que no, obviamente no son ustedes, repito, no son ustedes, ni seguramente los que los han antecedido, pero probablemente algún órgano administrativo del Poder Judicial, porque nos han presentado ustedes unas escenas escabrosas, que para mí no es sorpresa, como para muchos de nosotros, porque somos abogados, y quien habla es un abogado litigante, y ustedes perfectamente lo saben, y me tocó recorrer en infinidad de oportunidades el Poder Judicial casi todos los días o todas las semanas, y lo que ustedes me muestran no me causa sorpresa porque ya lo había visto, es decir, digamos, los expedientes tirados, la infraestructura pésima, con pocas luces, las sillas destrozadas, las lunas, digamos, rotas, tiradas, los baños en precariedad, etcétera, ¿no? ¿Ustedes no creen de que también es un tema de una gestión deficiente, no de ahora, sino de décadas atrás, en la que también ha habido, como no, alguna dosis de corrupción? O sea, ¿cómo engarzar esto que ustedes bien están haciendo? Es decir, trasladar una inquietud constitucional para que no hayan problemas. El doctor Lecaros ha dicho perfectamente que a veces el Ejecutivo no hace caso, no le interesa o es indiferente a esto. Y para eso está la norma que cumplir. Me parece excelente el proyecto de ley. Pero también no creen ustedes que hay una dosis de humana, de poca capacidad de gestión. Esa es mi pregunta final. Muchas gracias a los congresistas de la República por sus intervenciones, por estar atentos a las disertaciones y al proyecto de ley presentado por el presidente del Poder Judicial, el doctor Lecaros, que lo ha sustentado el día de hoy, al doctor Mariano Cucho, al doctor Ángel Romero, a la doctora y congresista María Teresa Cabrera, y como hemos puesto las reglas de juego siempre, en ese orden van a intervenir los oradores, los expositores, para poder absolver las preguntas o los comentarios de los señores congresistas. Doctor Lecaros, con mucho aprecio, por favor, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de contestar las preguntas que se han hecho, que he tratado de memorizar porque no tenía cómo tomar nota de ellas, pero voy a tratar de, como digo, de contestar la mayor parte de ellas. Se preguntó si respecto a la Constitución del año 79, si en algún momento se había llegado al 2% del presupuesto. No, jamás se llegó. Como lo explicó el doctor Ángel Romero, luego de la Constitución salió una norma que dijo que esto no era una imposición fija, sino que tenía que ser progresiva. Y en el mejor de los casos se llegó al 1.8%, nunca se llegó ni siquiera al 2% que estaba establecido en la Constitución. Por eso es que el Poder Judicial nunca pudo pues levantar cabeza, como se dice, porque siempre estuvo supeditado a estos presupuestos paupérrimos, ¿no? Otra duda es si esto debe ser un porcentaje del presupuesto del PBI. Yo creo que es mucho más realista hablar del presupuesto y no del PBI, y así como lo dije en la exposición inicial, en Costa Rica se aplica el 6% de los recursos recaudados, dice la Constitución. En Honduras dice el 3% del presupuesto. En Nicaragua dice el 4% del presupuesto general de la República. En Paraguay es el 3% del presupuesto de la Administración Central. En Argentina el 3.5% del presupuesto de la Administración Central. En El Salvador el 6% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. Y en República Dominicana el 4.10%, y es el único caso en que este 4.10% incluye tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público. En todos los demás países de Latinoamérica que aplican estos porcentajes, se considera únicamente al Poder Judicial. ¿Cómo se llegó al 4%? ¿Por qué 4%? Preguntó el congresista Gino Costa. Porque todos los años el proyecto de presupuesto que presenta el Poder Judicial al Ministerio de Economía y Finanzas bordea ese 4%, ¿no? 3,5%, 4% del presupuesto que se va a aprobar el siguiente año, porque esas son las reales necesidades del Poder Judicial, ¿no? Entonces, no es que a nosotros se nos ha ocurrido arbitrariamente que el 2%, el 3%, el 4%. Todos los años nosotros presentamos un proyecto de presupuesto de economía y finanzas que más o menos llega, como digo, al 4% y nos recortan pues de economía y finanzas arbitrariamente al 1.5, al 1.6%, como ha sido en el presupuesto del año 2020.
La congresista Vázquez preguntó cómo era en otros países, ya di lectura a los países de Latinoamérica que emplean ese sistema de un porcentaje del presupuesto, y en ninguno de los casos es menor al 3%, llegando, como digo, en Costa Rica y en algún otro país, hasta el 6% del presupuesto nacional, el presupuesto general de la República, ¿no? El presidente Chejade preguntó si es que esta realidad que se ha presentado en el video por la congresista Cabrera era problema de falta de presupuesto o una deficiente gestión. Evidentemente que no podemos negar que en algunos casos hay gestión deficiente, porque obviamente, en primer lugar, en cada corte hay un administrador, un gerente, ¿no? Porque son unidades autónomas, unidades ejecutoras, y no todos pues tienen la capacidad que deberían tener. Más aún que estos gerentes ni siquiera los nombra el Poder Judicial, los nombra Servir, porque tenemos convenio con Servir, y Servir es el que designa estos gerentes que manejan los presupuestos de cada distrito judicial. De modo que indudablemente que debe haber algún porcentaje de mala gestión, pero fundamentalmente esto se debe a la falta de presupuesto, porque muchísimas veces los gerentes piden, pues, necesito una partida para comprar toner para las impresoras, y la gerencia les tiene que contestar, no hay partida, la partida para esa compra ya está agotada, etcétera, etcétera, ¿no? Y corrupción en realidad no se ha detectado, por lo menos que yo conozca, en los últimos 10 o 15 años, ningún caso comprobado de corrupción en los órganos de administración del Poder Judicial, ¿no? El presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial es el titular del pliego y lleva un control, por lo menos en mi caso, lleva un control estricto de los gastos y las inversiones que se hace con el dinero presupuestal, y no existe, por lo menos, ninguna sospecha ni indicio de que haya habido malos manejos. La Contraloría nunca ha encontrado, a pesar de que hace exámenes de control cada cierto tiempo, nunca ha encontrado pues una irregularidad grave en el manejo presupuestal del Poder Judicial. Probablemente habrá pues algunas objeciones a compras minúsculas de 10.000 soles, 15.000 soles, que hubo alguna irregularidad, pero en las obras grandes, en las inversiones grandes del Poder Judicial, nunca que yo tenga conocimiento, yo estoy 20 años en la Corte Suprema, nunca se ha detectado por la Contraloría un caso de esta naturaleza. De modo que realmente el problema del Poder Judicial es sobre todo del aspecto presupuestal más que de mala gestión o de corrupción. No sé si el doctor Romero o el señor Mariano Cucho quieren agregar algo a esta respuesta. Señor presidente, Gracias, doctor Ricardo. con vuestra venia. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Adelante. Sí, efectivamente, con relación a la pregunta que precisó el congresista Gino Costa, si es que el presupuesto debería ser en todo caso para todo el sistema de la Administración de Justicia. Ocurre que el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Academia de la Magistratura, son organismos autónomos, y si nosotros estamos requiriendo autonomía, es evidente que ellos también tienen su propia autonomía para que puedan manejar de manera específica su aspecto administrativo y económico. De tal manera que no sería en la práctica posible una focalización de manera macro, ¿verdad? Un presupuesto que se reparta de una sola cabeza a estas instituciones que, como repito, tienen autonomía en su funcionamiento, y la Constitución así lo señala: organismos constitucionalmente autónomos, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Academia de la Magistratura, etc. Entonces, nuestro pedido se centra en este 4% que viene a ser fijado bajo la premisa de un flujo estadístico histórico. Nosotros en el documento que hemos presentado, en el proyecto que hemos presentado, estamos ahí estadísticamente comprobando cómo es que hemos pedido X cantidad de dinero, pero el MEF lo recorta. Entonces, históricamente existe hasta cierto momento una suerte de regresión en nuestro pedido. Entiendo que hace como 4 años atrás
el porcentaje que se dio fue menor del año anterior. No, si bien es cierto, ahora ha venido incrementándose, pero siempre es menor lo que nos fija el Ministerio de Economía y Finanzas. De tal forma que ese 4% a lo que se llegó es en base a ese flujo estadístico histórico en el aspecto económico. Por otro lado, una congresista, distinguida congresista, señaló que ¿para qué vamos a utilizar el presupuesto aquel que estamos nosotros solicitando? No es para sueldos, es para un mejoramiento de la infraestructura del Poder Judicial, la celeridad de los procesos judiciales, la implementación del expediente electrónico, en fin, modernizar la administración de justicia. Ahora, fíjense cómo yo recuerdo una entrevista que se me hizo en una radio, yo dije, el día viernes que salimos del Poder Judicial, salimos con la aguja y el pabilo, y el día lunes teníamos al frente nuestro trabajar ya con el laptop. Fue un cambio violento, esta de la pandemia. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos presenta, negativamente, claro está, ¿no? Bajo la premisa de aprovechar esta circunstancia y modernizar ya el Poder Judicial. La utilización de tips que tienen que ver con la informática genera, pues, una necesidad sustancial para que el Poder Judicial tenga ese 4%. Y ahora aprovecho esta coyuntura para señalar que también existe aquí una suerte de obligación del Estado. Porque si nosotros nos esmeramos en modernizar el Poder Judicial, la receptividad también tiene que ser al 100%. Hay zonas geográficas que no tienen capacidad de llegar el Internet. Entonces el Estado aquí tiene, no solamente para el tema de educación o por el tema de salud, también para el tema de justicia. De nada serviría que el Poder Judicial esté modernizado al 100% si la receptividad por parte de aquellos usuarios que están en los confines de nuestro país no le llega el Internet. De nada serviría. Entonces tiene que ser esto una situación que unifique estos criterios de participación. Por este lado, nuestro 4% nosotros lo consideramos que es justo y tiene que modificarse el artículo 145 de la Constitución. Desde ya agradezco al señor presidente que prácticamente ha adelantado su apoyo a este proyecto y a la distinguida congresista, la doctora Cabrera, quien tuve oportunidad de trabajar con ella cuando ella era presidente de la Corte Superior de Lima. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Romero. Solamente hacer la tingencia de que mi adelanto de apoyo, que es cierto, es verdadero, es material, es como congresista de la República. Como presidente de la Comisión de Constitución me debo a los votos de la mayoría, pero como congresista de la República individual, a nombre de mi bancada, sí, por supuesto que sí. Todo lo que signifique apoyo a los poderes del Estado, a la institucionalidad democrática, y a causas justas siempre va a haber el apoyo desde mi curul como congresista de la República. Como presidente de la comisión, evidentemente lo evaluaremos en su conjunto, ¿no? Con toda objetividad y autonomía, ¿no? Pero como Omar Chejade, congresista de la República, por supuesto que sí, a mí me parece una demanda absolutamente justa y la apoyaremos en su debida oportunidad. Y le agradezco a usted, doctor Romero. Algo muy breve. Sí, doctora Cabrera, el doctor Cucho tiene algo que, digamos, rematar, que decir finalmente antes que la doctora Cabrera intervenga. Sí, por favor, solamente muy corto mi participación. Mire, históricamente, el estado de los expedientes jurisdiccionales en nuestro país, en el año 2015 había 1.726.439 expedientes, ¿no? Se resolvieron 1.200.000, pero ha ido incrementándose. Al mes de abril, han ingresado 2.588.400 expedientes. Hemos tenido como saldo al mes de abril. En esta época de la pandemia han ingresado 312.616 expedientes. Quiere decir que a la fecha tenemos 2.901.016 expedientes. Se han resuelto, hasta ahora, 282.000 expedientes. Quiere decir que los justiciables
que están en esos 2 millones de expedientes necesitan la creación de más órganos jurisdiccionales. Quiere decir que tenemos que dotar de mayor cantidad de jueces para poder absorber, digamos, todos estos expedientes que están pendientes. Solamente quería poner de manifiesto este dato para que se considere la necesidad de asignar los recursos presupuestales al Poder Judicial para poder atender en un nivel de justicia rápida y célere. Muchas gracias, congresista. Gracias, doctor Cucho, Mariano Cucho, muchas gracias. Finalmente tiene la palabra, con todo afecto, la doctora congresista de la República, María Teresa Cabrera. Adelante, por favor, doctora Cabrera. Gracias, presidente. Solo para acotar algo respecto a la pregunta que formulara la congresista Vázquez en cuanto a qué es lo que se va a hacer con este porcentaje. Hay mucho por hacer en el Poder Judicial. En principio, como lo dije anteriormente, para poder materializar al 100% el Plan Nacional de Descarga Procesal, implementar el expediente judicial electrónico, modernizar los equipos informáticos a nivel nacional, la creación de juzgados de paz letrados en las zonas altoandinas, la lucha contra la inseguridad ciudadana que implica la creación de más órganos jurisdiccionales para procesos inmediatos de flagrancia y anticorrupción. Además, en materia civil, familia, contencioso, administrativo, laboral, comercial y tributario. Ya hemos visto que son 10.000 ciudadanos para tan pocos jueces, ¿no? Igualmente, como la academia también depende del Poder Judicial, que hayan más sedes a nivel nacional. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Cabrera, por su valiosísimo e interesante aporte, como siempre. Bueno, muy bien. Entonces, dándole las gracias, en primer lugar, al doctor José Luis Lecaros, presidente de la Corte Suprema, copresidente del Poder Judicial, a los gerentes y funcionarios del mismo Poder del Estado, al doctor Ángel Romero, al doctor Mariano Cucho, y también dándole las gracias por su aporte valiosísimo a la doctora María Teresa Cabrera. Los invitamos a que ustedes o puedan continuar o con la sesión, escucharnos, o si no, retirarse en el momento que ustedes consideren oportuno. Lo dejamos a su libre disposición y albedrío. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Han sido ustedes muy claros en cuanto a su ponencia, y esta presidencia de la Comisión de Constitución priorizará, de acuerdo a la llegada de su proyecto de ley, por supuesto, el mismo, el documento, el proyecto, porque consideramos que es de suma necesidad, de suma importancia que se origine el debate y votación para terminar con esta larga agonía que lamentablemente ha tenido el Poder Judicial en el tema presupuestario. Así que lo pondremos seguramente en orden de prioridad lo más pronto posible para su posterior debate, de acuerdo a la disponibilidad también de los señores parlamentarios. Así que muchísimas gracias, doctor Lecaros, en nombre del presidente, Judicial. Gracias a todos los miembros de la comisión. Me despido de todos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Bendiciones, gracias. Presidente Chejade, muchísimas gracias por la invitación y por habernos permitido venir en esta sesión y por haber contribuido en algo pues al criterio de los congresistas presentes para que puedan dilucidar este problema, y lo único que les pido es apoyen al Poder Judicial, que realmente necesite ese apoyo, porque el Perú entero necesita de un Poder Judicial que sea eficiente, célere y sobre todo honesto. Muchas gracias por la invitación. Así será, doctor Lecaros, que no le quepa la menor duda, y bendiciones, y nos ha honrado con la presencia de usted y de los miembros del Poder Judicial. Muchas gracias, doctora Cabrera, a usted también. Muchísimas gracias. Encantado, bendiciones.